Pues vamos a ir a Segunda de Reyes en esta tarde, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 7. Es una historia que conocemos y que nos habla de la gracia de Dios. No solo Segunda de Reyes 4, 1 al 7. Nos habla no solo de las necesidades económicas que tenemos en Cristo, sino de de las necesidades materiales, sino de la necesidad que tenemos realmente de que Cristo lo llene todo en nuestra vida. Y dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Pues el título que he puesto pues es Vidas llenas en Cristo, y me llama la atención en el texto cómo este milagro se produce en lo secreto. Eliseo podía haber hecho el milagro en público o haberlo hecho él, pero esta mujer se encierra en su casa y allí ocurre el milagro, ¿no? Como veremos, pues para manifestar el poder de Dios en lo secreto. Y esta historia nos relata la situación terrible de una familia azotada por la tragedia, que es la pérdida del cabeza de familia. Y a diferencia de hoy, no en todos los casos, porque hay casos pues más dramáticos y especiales, pero en aquellos tiempos una mujer que quedase viuda y con hijos quedaba en una situación de pobreza tremenda. Y a causa de las deudas adquiridas, pues tarde o temprano llevarían a ver cómo los acreedores podían tomar incluso a los hijos como esclavos para que trabajasen y así compensar las deudas. Y de esto nos habla, por ejemplo, Éxodo 21, 2 al 4, si quieres buscarlo, papá, y lo leemos. Éxodo 21, 2 al 4. Tenemos otros textos, si queréis tomar nota, porque no podemos leerlos todos. Deuteronomio 15, 12, 18. Éxodo 21, del 2 al 4. Léelo fuerte, papá, para que se oiga. 21 del 2 al 4. Si comprare siervo hebreo 6 años, servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá, y si tenía mujer, saldrá de él, y su mujer con él. Y su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijo o hija, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Pues vemos como las familias, si no podían pagar, pues sus hijos tenían que trabajar para pagar las deudas, y lo hacían
durante determinado tiempo. La esclavitud podía durar hasta el siguiente jubileo. Esto lo podríamos leer en Levítico 25, 39 al 40, pero si queréis leerlo luego tranquilamente. Pero también había leyes que impedían que los ricos y los acreedores se aprovechasen de los desvalidos. Entonces, esto a nosotros puede que nos suene un poco lejano y extraño, ¿no? Incluso puede que a nosotros no nos llegue a suceder como a esta mujer, que vivamos situaciones semejantes de pobreza, o sí, pero sabemos también que el devenir de la vida, pues vienen situaciones de abundancia, tiempos en los que disfrutamos más de las bendiciones y las saboreamos, pero también vienen momentos de necesidad y de pruebas, situaciones amargas que desearíamos no tener que afrontar. La vida nos puede cambiar de un día para otro. Una enfermedad nos cambia totalmente, un despido inesperado del trabajo nos deja en una situación de indefensión o de incertidumbre en cuanto al futuro. Y también, pues, las malas decisiones. Hay situaciones en la vida en las que tomar malas decisiones pues, nos deja en circunstancias pues, que tendremos que afrontar las consecuencias. Y sabemos que todo, absolutamente todo lo que ocurre, pues traerá un juicio y unas consecuencias, nos gusten o no nos gusten. Alguien vendrá y juzgará. Llegará la carta del juzgado, el embargo, situaciones tremendas, ¿no? Escuchaba como el amigo de un conocido le han embargado todas sus posesiones, un señor mayor, con buena situación económica, hasta que le vino un problema. Y este hombre ha perdido todo y ha muerto de pena. O sea, no tenía otra esperanza, seguramente, en Cristo, y del palo tan tremendo que le ha venido, se ha muerto. Y qué terrible, ¿no? No tener otra esperanza, una esperanza eterna a la que poder aferrarse o en la que poder confiar cuando pierdes todo, ¿no? Entonces, vemos como esta mujer lo ha perdido todo, y no solamente ha perdido todo, sino que va a perder a sus hijos, que los va a tener que dar como esclavos para poder pagar estas deudas, ¿no? Leía en Salmos 37, 25, un texto que conocemos que dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No sé si esto se cumple siempre al 100%, en todos los casos, pero lo que sí sabemos es que Dios permite circunstancias terribles a sus hijos y a sus siervos. Y en esta tarde quiero apuntar con este texto no solamente a una circunstancia que nos lleve a endeudarnos y a no poder pagar nuestras deudas, sino realmente a una deuda mucho mayor que tenemos, y a la justicia de uno mayor que un juez o que Hacienda, una deuda que no podemos afrontar y a la que no podemos escapar, y a la que debemos de ser conscientes siempre. Dios permitirá posiblemente que como hijos suyos pasemos por circunstancias como la de esta viuda, que quedemos sin recursos, sin opciones aparentes y sin mucha posibilidad de cambiar las cosas. Nuestra vida en Occidente posiblemente esté basada en una seguridad económica, y podamos vivir más o menos tranquilos sabiendo que no nos falta la comida, que no nos van a echar del lugar donde vivimos, pero no ocurre siempre así esto, y podemos mirar a Oriente y ver como muchos de nuestros hermanos y de creyentes tienen que depender no de una solvencia económica, incluso no de una seguridad y una libertad para poder reunirse en libertad, sino que son perseguidos por su fe, ¿no?
Entonces, leer historias o leer biografías y sucesos reales de hermanos que están pasando por circunstancias de necesidad y de persecución, pues nos ayudaría y nos ayuda a solidarizarnos con ellos. Entonces, volviendo al texto, esta mujer queda en una situación de indefensión y es aquí donde aparece este varón de Dios. Y con él aparecen también las opciones de parte de Dios, que vienen siempre de parte de sus amados. Cuando vemos que ya no hay salida, pues Dios abre una puerta y nos ofrece una salida, ¿no? Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dejado o no nos dejará ser tentados más allá de donde podamos soportar. Y esto también nos habla de las pruebas, ¿no?, que vamos a pasar. No va a poner una carga en nosotros que no podamos sufrir o soportar, sino que Él, juntamente con esta prueba, pues nos va a dar también la salida. Y aquí aparece este varón de Dios y, al igual que le sucedió a esta viuda, en ocasiones Dios va a obrar en nuestras vidas de maneras que nosotros no vamos a entender. Se va a manifestar por medio de circunstancias sorprendentes y Él va a suplir la necesidad. Y algo que nos debe llamar la atención en este texto y en esta tarde es en cuán poco tenemos, si tenemos poco o lo que tenemos, podemos caer en el error de mirarlo, de no mirarlo con fe. O sea, decir, bueno, pues yo tengo una casa humilde y puede que me avergüence hospedar a alguien, pero es que ese alguien a lo mejor no tiene ni casa. O es posible que veamos el ofrecer un plato sencillo de comida, invitar a un hermano a compartirlo y a orar con él, a pasar un tiempo de comunión, y tengamos eso en tan poco que no pensemos que a lo mejor este hermano no tiene ni eso, muchos días para comer, ¿no? Entonces, tengamos cuidado de tener en poco lo que tenemos y de mirarlo sin la fe que Dios quiere que tengamos para que Dios obre en base a lo que Él nos ha dado y en base a nuestra fe puesta en Él, pues veamos milagros, que es lo que vamos a ver. ¿Cuántas cosas haría Dios si con lo que Él nos ha dado realmente lo pusiésemos en sus manos? Señor, pues tú me has dado este poquito de conocimiento en la palabra, tú me has dado algo de valor para salir y proclamar tu palabra, tú me has dado pues más de lo que necesito, voy a ponerlo a tu servicio. Y es lo que hizo esta mujer. Reconoció que no tenía nada, pero sí tenía algo, tenía un poquito de aceite, y lo que hace es poner este aceite en las manos de Dios por medio de este siervo, ¿no? Y esta mujer, pues, como os digo, reconoce que no tiene nada. Y este es un primer paso importante para tener un encuentro con Dios, para tener comunión con Dios. Reconocer nuestra bancarrota espiritual, nuestra pobreza, que no tenemos nada y que estamos necesitados de Dios. Y he leído que no está hablando de un aceite comestible, sino de un aceite que se usaba para untar el cuerpo, ¿no? Entonces podemos pensar a lo mejor en un valor añadido para esto. Y dice John MacArthur, en este versículo, que por cuanto la necesidad de esta mujer, de esta viuda, era privada, la provisión iba a ser privada, ya que Eliseo no estuvo presente cuando se demostró el milagro. Fue realizado únicamente y exclusivamente por el poder de Dios, que multiplicó lo poco en mucho, llenando todas las vasijas para suplir la necesidad de esta viuda. ¿Qué hizo esta mujer? Pues obedeció a Dios.
Obedeció a Dios y gustó la felicidad de la provisión de Dios, del poder de Dios. Y esto nos enseña que si vivimos nuestras vidas creyendo a Dios en sus promesas, por medio de la fe, gustaremos también la felicidad de ver cómo Dios provee todo cuanto esperamos y necesitamos. Así que no pensemos tanto, como decía al principio, en las cosas materiales, en la provisión de Dios, que lo hará, sino en la provisión de Dios espiritual. Como si Dios llena nuestras vidas y nosotros rebosamos de Dios, nosotros vamos a llenar a otros y vamos a influir a otros y a ver cómo Dios trae salvación a nuestro alrededor, vidas transformadas, vidas liberadas. Me refiero a este tipo de milagro, ¿no? Que el Señor amplíe nuestra fe y nuestra visión de no quedarnos solamente en lo material, sino en lo espiritual. Y un caso similar lo leemos en Primera de Reyes 17, 7 al 16, tampoco podemos leerlo, pero es una historia que conocemos. Y esta vez es con Elías como profeta y es la historia de la viuda de Sarepta. A esta viuda solamente le quedaba un puñado de harina para comer, pero aún así el profeta le pide que prepare para él una torta y esta mujer, creyéndole, le obedece, aun sabiendo que después de gastar esta harina va a morir. Pero el profeta le dice que la harina y el aceite no faltarían en su casa y esta mujer lo creyó y así sucedió. No faltó la harina y el aceite en su casa conforme a la palabra de Jehová que había dicho por su siervo, por el profeta Elías. Ahora, en nuestra historia, esta mujer experimenta el milagro en privado, se encierra en su casa con sus hijos, experimenta el milagro en lo íntimo y una vez sucedido esto, el profeta le dice, vende el aceite y paga a tus acreedores. Y le dice Eliseo, ¿no?, a esta pobre viuda. ¿Qué le pudo quedar a esta mujer después de vender todo el aceite y pagar todas las deudas? Pues posiblemente le quedaría muy poco, porque las deudas eran muchas. Pero a esta mujer le quedó lo mismo que nos queda a ti y a mí tras experimentar el milagro de Dios en nuestra vida. ¿Y sabéis qué es? Pues es la fe. Experimentar el poder de la fe. Y este poder, esta obra milagrosa de experimentar la fe, primero en nuestras vidas, nos lleva a seguir confiando en Dios. Venga lo que venga. Venga pobreza o venga riqueza. Podamos seguir viviendo de una manera que agrade a Dios, ¿no? Por medio de la dependencia de Dios y es un poco lo que veo aquí, ¿no? Que la experiencia de esta mujer nos lleva a ti y a mí a aprender a vivir por fe en toda circunstancia. También las pruebas nos deben llevar a ser mansos y humildes ante el Señor y reconocer pues que toda experiencia que Él va a traer a nuestra vida va a servir conforme a sus propósitos para moldearnos a semejanza de su Hijo y aumentar nuestra fe, nuestra confianza, en definitiva, y nuestra dependencia de Él. Ahora, hay una palabra que se repite en el texto y es siervo. Si os dais cuenta, se repite unas cuantas veces, siervo, sierva. Esta mujer se acerca al profeta para decir, mi esposo, tu siervo, que servía, ¿no? O tu sierva. Y esto me llevaba a pensar en qué éramos nosotros antes de ser hijos de Dios y siervos de Dios. Éramos siervos del pecado. Éramos deudores de Dios. Y nuestra deuda era impagable. La paga de esa deuda, como sabemos, la paga del pecado era la muerte, nuestra propia muerte. Pero nosotros fuimos bendecidos, no solo con un jubileo, no fuimos rescatados tras este jubileo, sino que fuimos
liberados de una deuda saldada por Dios mismo, por medio de su Hijo, de la entrega de su único Hijo. Y Dios, como Señor y acreedor de todo y de todos, hizo misericordia sobre los desvalidos. Estábamos desahuciados, incluso más. No solamente estábamos en una absoluta miseria, sino que yacíamos muertos, como leemos en Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no había esperanza ni latido en nosotros. Jesús de la muerte trajo vida, nos dio vida, dice Efesios 2, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vida nueva, vida eterna, por medio del Hijo eterno de Dios. Ahora, habiendo experimentado el mayor de los milagros, ¿qué impide que nosotros pongamos todo aquello cuanto somos en Cristo, para que Él obre con poder, sea poco o sea mucho, que lo pongamos delante de Dios y que Él obre milagros y que llene vidas por medio de su obra de salvación y de regeneración de corazones que están muertos y esclavizados al pecado? Ahora somos siervos del Altísimo, hemos sido liberados de toda deuda y en nuestra libertad servimos al autor y consumador de nuestra fe, como leemos en Hebreos 12:2. Dice, vivimos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues demos gracias a Dios, que por su gracia suficiente para con los deudores y con los pecadores, no solo nos ayudó a hacer frente a una deuda que nosotros no podíamos pagar, nos enfrentábamos al juez de jueces, al juez justo, que declaró su sentencia contra nosotros, pero también proveyó la manera de poder saldar nuestra deuda con Él. Y Él también sacia y provee toda provisión para nuestro futuro. Que el Señor nos ayude a vivir esta fe real y a descansar en su provisión continua y a ver esta realidad de que éramos esclavos espirituales y Él ha provisto en Cristo todo lo necesario para vivir llenos y completos en Cristo. Pues que Dios bendiga su palabra, que nos ayude a vivir esta fe de una manera plena, en toda circunstancia. Pues que a Dios sea la gloria. Amén.